Muy buenos días con todos, con todas. Qué gusto que estén aquí. Vamos a dar inicio a lo que nos tenemos pendiente, que es la última exposición del grupo Scrum Master. Y después de eso vamos a tomar la lista y vamos a dar algunas explicaciones importantes para el cierre de este bimestre. Entonces, primero, antes de darle la palabra al equipo que le corresponde, hacerles notar que todos los compañeros han tenido la amabilidad de escuchar atentamente las exposiciones en el momento en que cada uno de nosotros expuso. Así es que, de la misma manera, y para devolver la atención prestada y ese respeto, pues les pido a todos igual el mismo nivel de atención para lo que nos tiene que contar el grupo Scrum Master respecto al producto de software que ellos analizaron. Al equipo, como siempre, recordarles que es importante que se presenten al inicio, cada uno con su nombre al inicio de su exposición, y si es posible, el momento de exponer, enciendan sus cámaras y solamente vamos a tener prendido el micrófono de la persona que está haciendo uso de la palabra. Entonces, sin más, está listo para que puedan compartir pantalla y puedan iniciar su exposición. Buenos días con todos. Buenos días, Inge. ¿Cómo están? Bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo Scrum Masters y estamos conformados por Byron Paguay, por Jorge Trujillo, por mi compañero Javier Gómez, que lamentablemente este día no pudo asistir por problemas familiares, y mi persona Richard Miranda. El tema que les vamos a exponer es el análisis del portal web Zoom. Bueno, como objetivos tenemos principalmente que mediante la descripción de varias tareas y una serie de encuestas realizadas a varios usuarios de la tercera edad, esperar identificar qué tan intuitivo y fácil de usar es esta herramienta. También analizamos características como calidad y diseño en el portal mediante una serie de herramientas online y de escritorio. Bueno, un poquito acerca de Zoom. Zoom tiene, digamos, dos descripciones. La primera es Zoom como empresa, que es Zoom Video Communication, que fue fundada en abril del 2011. Y también Zoom como lo que conocemos es un servicio de videoconferencias basado en la nube que permite reuniones virtuales con otros, sean de voz o sean de videoconferencias. Esto también permite comunicación mediante chat en vivo y permite grabar las sesiones para verlas más tarde. Zoom ofrece diversos planes desde el gratuito, pasando por un Pro, un Business y un Enterprise, que ya son pagados, y las características que nos ofrecen varían principalmente entre el tiempo de duración de una reunión y la cantidad de almacenamiento que nos permite en la nube. También nos permite, por último, añadir la firma de una empresa en una reunión. Ya, acerca de los encuestados, podemos decir que de los que logramos hacerlos, el 55% de ellos fueron hombres y el 45% mujeres. La edad promedio de la mayoría es entre 60 a 79 años. El tiempo de uso del Internet diario en su mayoría era menor a 1 hora, el 46% de los encuestados, y el resto fue hasta un máximo de 5 horas. Y con experiencia en uso de un computador, la mayoría tenía una experiencia menor a 1 año, esto fue el 55%, y el resto sí tenía una experiencia un poco más amplia, uno incluso hasta cerca de los 10 años.
Ya, las tareas que propusimos para el uso de Zoom fueron el registro de usuario, el inicio de sesión, programación de una nueva reunión, el ingreso a una reunión, ser anfitrión de una reunión, invitación a participantes en una reunión actual, el inicio de una reunión programada, cómo compartir pantalla, terminar o finalizar una reunión creada y cambiar de contraseña en nuestra cuenta. Todo esto limitándonos solo a la página web, no a tener una aplicación de escritorio. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre el software que utilizamos. Listo, bueno, pues tenemos como software que hemos utilizado, tenemos el SourceSide, el cual es un rastreador web que escanea los sitios web completamente en busca de problemas de calidad como son la accesibilidad, compatibilidad del navegador, los enlaces rotos, la optimización de búsquedas, usabilidad y cumplimiento de estándares web. También utilizamos el TreeJack, el cual igual permite realizar un tipo de pruebas en árbol que ayudan a evaluar la posibilidad de encontrar temas en el sitio web, ya sea que esté comenzando de nuevo, mejorando un sitio web ya existente. También hemos utilizado el Dynamapper, que es un generador de sitemap visual y herramientas de seguimiento de palabras claves. Es fácilmente uno de los mejores. Puede crear mapas de un sitio web. El rastreador de palabras claves de Dynamapper extraerá automáticamente cualquier palabra utilizada en la meta de un sitio. Bueno, entramos al procedimiento de cómo realizamos la evaluación de nuestro portal web Zoom. Empezamos primero con una encuesta etnográfica. Aquí tenemos los gráficos de los resultados de las preguntas más importantes que nos ayudan más o menos a tener una visión de cómo van a salir nuestras encuestas de acuerdo a nuestros participantes. Entonces tenemos la edad, como podemos ver, tenemos que la mayoría de personas cumple con el rango de edad, que era mayor de 65 años. Tenemos el nivel de educación, que la mayoría tiene solo llegado hasta la secundaria. Tenemos solo 2 personas que terminaron la universidad. Esto nos puede más o menos mostrar el contacto con la tecnología que han tenido las personas. El uso del computador, tenemos que la mayoría son menores a 1 año. Y el uso de los dispositivos, bueno, pues aquí, como vemos, la mayoría usa los dispositivos móviles. Tal vez algunas personas no utilicen tanto como para realizar esto de reuniones. Eso utilizan más por las llamadas telefónicas, lo que es estar en contacto con las personas o familiares. Listo. Luego hicimos una recopilación de datos. Empezamos con la encuesta TLS de la NASA TLS y la realizamos como se encuentra en este gráfico. Entonces la encuesta como pueden ver el gráfico de la izquierda, nos daba los resultados de esa manera. Entonces nosotros tuvimos que pasarla a un Excel, obviamente, y entonces sacar promedios para realizar las gráficas que tendremos más adelante. Listo, entonces aquí tenemos los gráficos resultantes de cada una de las características que nos evalúa la encuesta de la NASA TLX. Entonces tenemos la exigencia mental, que fue mayor en la tarea 6. Tenemos la exigencia física. Tenemos el de la exigencia temporal, que como podemos ver, más o menos tienen el mismo valor
en la tarea 5 y en la 10. El rendimiento, tenemos el esfuerzo, la frustración. Entonces aquí tenemos en cambio el gráfico de la recopilación de los datos totales de cada tarea por cada característica. Esto nos arroja este gráfico total. Entonces aquí podemos ver que la exigencia mental fue la característica más alta de nuestros participantes. Y como podemos ver, la exigencia física fue la menos alta. Entonces, como el uso de un computador no requiere entonces mucha fuerza física, entonces tenemos este resultado. Listo, a continuación mi compañero Jorge. Buenos días, mi nombre es Jorge Trujillo. Yo les voy a dar, bueno, el resumen de los resultados de las evaluaciones hechas con las herramientas. Entonces, bueno, con SourceSight utilizamos la versión trial de escritorio, ya que permite evaluar 100 páginas, a diferencia de la que está en línea, solo permite, bueno, no recuerdo cuántas, pero menos. Aquí, en el resumen general, sí me llevé una sorpresa y más al ver las exposiciones anteriores, que sí tiene bastantes errores al parecer una página de Estados Unidos. Ya vamos a ver más detalle de qué son estos errores. Siguiente, por favor. Ya, en SourceSight vemos que en estándares tiene 65 errores, que, bueno, como dije, comparando con las otras que ya expusieron, sí es bastante. Son muchos errores, pero que se resumen a ver, se repiten varias veces, pero son muy pocos errores. Hablando de accesibilidad, primero, vamos. Disculpa, Jorge, sin querer te muteé. Por favor, ¿te puedes activar micrófono y repetir? Discúlpame. Ahí ya me escucha. Sí, por Ya. favor, si puede repetir desde que los errores son todos similares, son bastantes, pero similares, por favor. Sí, en estándares son bastantes, pero se resumen en muy pocos errores porque se repiten muchas veces, eso no es lo que pasa. Bueno, pero ya hablando en resumen, digamos que en accesibilidad, los más importantes son que hay eventos on click que no tienen un equivalente en un OnKey Up o OnKey Down. Esto decía que es porque no todas las personas pueden utilizar el mouse, entonces debería haber eventos equivalentes en el teclado. Además de textos alternativos de las imágenes, poco descriptivos o que no existen. Eso, en estándares, como decía, hay muchos, pero se centran en, por ejemplo, en atributos no permitidos dentro de elementos HTML, atributos como class, for, name, duplicados, y elementos como buttons, divs, form, sin cerrar. Y eso sería todo. En estándares son muy pocos errores, pero que se repiten demasiado. Entonces, eso. En cuanto a usabilidad, decía que no tiene una etiqueta home en cada página del sitio. Esto porque decía que además de la imagen que siempre está del logo de la empresa en la esquina superior izquierda, debería haber a un lado la etiqueta home o para ir a la página de inicio. También había enlaces que no explican claramente a dónde llevan. Por ejemplo, de clic aquí y nada más. Texto subrayado que puede llegar a confundirse con un enlace. Enlaces como imágenes, que dificulta que se los reconozca como enlaces. Y también una fuente menor a 12 en algunas páginas. El tamaño de fuente menor a 12 en algunas páginas. Esto se resume todo, son muchos errores, pero bueno. Siguiente, por favor. Ya, Entry Jack. Entry Jack, bueno, como me dijeron antes, otros grupos solo se puede evaluar tres tareas. Elegimos, bueno, las dos primeras
eran la primera era la de registrarse y la otra era la de ingresar. Entonces, como vemos, esas dos las cumplieron con éxito. Sin embargo, la tercera era la de cambiar la contraseña de inicio de sesión. Esta sí se dificultó porque, como digo, la opción de cambiar contraseña no está tan escondida, digamos. Sin embargo, existen otros elementos que como que distraen de donde está el cambio de contraseña. Porque lo que se vio es que primero entraban a otros menús donde no está esa opción y es que confunde la página en sí porque hay menús de configuración y administración de usuario. Es a donde se iban los usuarios. Pero ahí no está. Y esto creo que se debería cambiar. Por ejemplo, la etiqueta de configuración del menú configuración debería cambiarse configuración de tal cosa y administración de usuario. Está mal porque es administración de usuarios, de los usuarios que vamos a tener en nuestra sala. En eso sí se equivocaron mucho, incluso uno falló. Y ese es el resumen de Trijack. Siguiente, por favor. En Dynamapper. Bueno, aquí no hay un resumen. A ver. De acuerdo a Dynamapper, Zoom.as se le dio un 17% de accesibilidad, que es muy poco. Básicamente los errores que encontró Dynamapper son los mismos que encontramos con SourceSide. La diferencia aquí es que vemos números mucho más grandes. Es porque Dynamapper, además de la página de Zoom, también evaluó la página de Zoom Investors, que es donde hay muchísimos errores, muchísimos enlaces rotos, eh, letra pequeña y esas cosas. Porque, por ejemplo, de los enlaces rotos, Dynamapper detectaba 200, de los cuales eran 190 solo de la página de Investors y 10 eran de las demás páginas. Entonces, por eso es que son los números aquí se los ve tan grandes. Por ejemplo, los problemas potenciales llegan a desde 400 para arriba. Entonces, pero creo que se debe más a la página de Investors. Siguiente, por favor. Y al final tenemos Wave. ¿Dónde estamos? Ya en Wave. En Wave, igual, lo bueno de Wave es que nos permite evaluar exactamente la página que queremos. Por ejemplo, SourceSide me daba problemas al querer evaluar las páginas de donde se realiza la llamada. Porque al loguearme con una cuenta, SourceSide me decía que le está bloqueando el sitio porque tiene protección contra bots. Entonces, esas páginas creo que no las evaluaba. Pero con SourceSide sí. Y aunque no detecta tantos errores, bueno, podemos evaluar la página que queremos. Los errores igual se resumen en etiquetas de formularios inexistentes o vacías, botones vacíos, el contraste muy bajo. Esto, creo que SourceSide decía que, claro, también SourceSide nos explicaba de esto, que debería tener un contraste entre las letras y el fondo de 7:1. Sin embargo, con Wave nos decía que tiene solo de 3:1. Puede no parecer un problema. De hecho, para mí no era un problema, pero al trabajar con un usuario, él me dijo que no podía leer. Entonces, sí es un problema. Tal vez para nosotros no, pero hay usuarios para los que sí. Y términos alternativos igual redundantes, inexistentes, no descriptivos. Y otro error que no se detectó es que, bueno, hay fallas ortográficas y en la página de la llamada hay elementos que están en inglés, aunque esté configurado en español. Por ejemplo, el botón de finalizar está puesto End, el de compartir pantalla está puesto Share Screen y el de seguridad está puesto Security. Entonces, eso también debería acomodarse, que las herramientas no lo detectan, pero ahí están. Gracias.
Bueno, antes de abordar las conclusiones, hay que mencionar que las tareas no se habían ordenado necesariamente por dificultad, fue más un poco aleatorio. Por ejemplo, la tarea en la que más problemas hubo es la de ser anfitrión en una reunión, que esa fue del 1 al 10, la tarea 5, mientras que, por ejemplo, la de terminar una reunión o compartir pantalla, que es mucho más simple y el número de pasos es menor, esas fueron al final, con el fin de no frustrar de a poco al encuestado. Por eso teníamos una dispersión de datos que tendía hacia el centro. Y bueno, con base en esto, las conclusiones principales que podemos decir son que si bien pudo desenvolverse relativamente bien en la navegación en la mayoría de usuarios, sí existe un esfuerzo mental y para entender la información de la página y sus problemas fuera de la página, como por ejemplo buscar una cierta tecla en el teclado para el momento del registro o cuando se pida ingresar contraseña de la reunión o algo así. Y para usar el mouse también hubo dificultad. La demanda temporal, no menos importante, se asume que se debe a la presión que sintieron los encuestados al ver que las tareas cortas no les tomaba el poco tiempo que ellos esperaban. Y también generó un poco de frustración. Como ya se mencionó anteriormente, hubo muchos errores. Lo que se recomienda es añadir texto alternativo, principalmente donde no existió, aumentar el tamaño de la letra, los atributos duplicados dentro del HTML y un poco mejorar la interfaz junto con las recomendaciones que ya dijo mi compañero. Actualmente resultaría complicado para la empresa corregir todos los errores, pero como vimos, la mayoría son sencillos de corregir y lo difícil es la cantidad de obstáculos, ya que también una parte fácil de los errores es que son prácticamente los mismos, se repite. Pero como conclusión sería que a pesar de las fallas encontradas, no es difícil usar Zoom para los encuestados que tuvimos, es decir, para personas de tercera edad. Y creo que eso sería todo. Ok, muchísimas gracias al equipo. Y como vimos, a lo largo de todas las exposiciones, realmente no ha habido ninguna en la cual hayamos podido decir esta plataforma está libre de defectos, ¿no? O esta plataforma no puede ser mejorada. Entonces, eso es súper importante que tomemos en cuenta nosotros, tanto si vamos a ser desarrolladores, como si vamos a ser gente de calidad, como en el caso de esta materia. Entonces, todo producto de software, por más costoso que haya sido su desarrollo, por más grande que sea la empresa que lo desarrolle, por más utilizado que sea incluso a nivel mundial, por más costoso que sea su licencia o su servicio, no importa todas esas variables, de todas maneras siempre hay la posibilidad de mejorarlo. ¿Sí? Ahora, hay defectos que son críticos, ¿no? Es decir, defectos que se deberían eliminar del producto antes de que vaya a producción. Y eso sí es inadmisible. Dejar que un producto de software que tiene defecto crítico llegue a producción es básicamente enfrentarle al usuario final al riesgo de un fallo que puede ser incluso catastrófico para su propia salud, ¿no? Entonces, por eso es súper importante los filtros de calidad que nosotros estamos aprendiendo a aplicar aquí. Entonces, esa era la idea de los proyectos, que ustedes puedan tener una visión de primera mano de cómo se llevan a cabo los procesos de evaluación de calidad. En este caso lo hemos hecho tanto en la parte automatizada
como en la parte ya con el usuario final como tal. Utilizando, claro, portales web. Sin embargo, este mismo proceso lo puedes usar con cualquier producto de desarrollo, producto que esté en fase de desarrollo, por ejemplo, un producto que esté todavía sobre plataforma GitHub, por ejemplo, independientemente de si es web o no, de si es móvil o cualquier otro tipo de arquitectura que pueda tener. Entonces, bueno, felicitarles a todos por el trabajo realizado. Yo sé que es un reto trabajar este semestre, especialmente cuando se trata de hacer proyectos en equipo, requiere coordinación, requiere paciencia, pero aquí estamos, hemos superado el proyecto del primer bimestre, les he enviado a ustedes notas parciales. Al final de esta clase, los que deseen y tengan dudas o inquietudes, nos podemos quedar para revisar sus notas. De todas maneras, yo les voy a volver a mandar un cuadro de notas actualizado el día jueves en la mañana, después del examen. Entonces, hablemos de eso, ¿no? Les voy a compartir el aula virtual, que la tengo por acá. Permítanme un segundo, acá estamos, ¿sí? Entonces, si no se ve, me avisan. Esta es la página inicial de nuestra aula virtual. Entonces, he creado algunos recursos, he subido algunos recursos en esta página, en esta pestaña, en la pestaña de inicio. ¿Qué les quiero mostrar y compartir? El primero es un memorándum, que lo voy a abrir ahorita, que nos llegó a los profesores y personal de apoyo académico el día viernes, dirigido por el vicerrector de docencia. Entonces, quiero hacerles notar un par de cosas que son de su interés de este memorándum, ¿no? En la primera parte habla de, obviamente, la crisis de salud y económica que estamos viviendo. En la segunda parte habla de todas las dificultades que estamos atravesando en general toda la comunidad politécnica y el esfuerzo, pues, que todos estamos haciendo para sacar adelante el semestre. Y en el tercer párrafo está la parte que les quiero mostrar. Entonces, aquí habla de que hay una normativa transitoria del CES por la pandemia COVID-19, que es el CES es el Consejo de Educación Superior a nivel nacional, en donde esta normativa ha sido tomada en cuenta en el plan emergente, donde hay una sección que se llama Directrices para Estudiantes, en la cual hay un literal, el H, impartición de clases, retiro de asignaturas y mecanismos de promoción. Entonces, este plan emergente, según entiendo, ha sido actualizado la semana pasada para incluir 2 nuevas directrices. La una se llama retiro de asignaturas por COVID-19, y básicamente la idea es que a pesar de que el periodo oficial de retiro de asignaturas está cerrado, bajo esta modalidad de retiro por COVID-19, los estudiantes que así lo necesiten pueden acogerse a esta parte de la normativa y solicitar este retiro. Pueden ver ustedes más detalles justo en el plan emergente que también les subí en el aula. Y el segundo, que todavía que quiero, o sea, se los dejo aquí pendiente para hasta el final del semestre, son los mecanismos de promoción por la pandemia de COVID. Entonces, lo que establece esta directriz es que de darse el caso de que tú no pasaras una materia al final de este semestre, puedes acogerte a estos mecanismos de promoción por pandemia. Entonces, si tu situación aplica a una situación debido a pandemia, puede ser un contagio en tu familia, tu entorno cercano o alguna de ese tipo de cosas. Entonces, puedes optar por por un instrumento que te permite solicitar una nueva oportunidad para pasar la materia del caso o las materias del caso. Entonces, revísenle en esas directrices, ojalá que no las tengan que aplicar, pero si fuera del caso, pues igual distribúyelas a sus contactos, a sus compañeros, a alguien le puede ser de utilidad en algún momento. Entonces, esas 2 nuevas directrices. Luego, un poco volver a recordar algunas de las cosas que ya hemos comentado antes, pero que sí es bien importante que ustedes y sus compañeros tengan en cuenta. Dice, por comentarios expresados por el sector estudiantil al Vicerrectorado de Docencia, les recuerdo algunos aspectos señalados en los lineamientos para la enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual.
Entonces dice el primero, puesto que no todos los estudiantes pueden conectarse en una determinada hora, las evaluaciones no siempre pueden realizarse con las consideraciones del esquema tradicional. Esto implica replantear e incorporar alternativas que se ajusten de mejor manera a las condiciones y restricciones vigentes, de tal manera que los estudiantes puedan realizar sus evaluaciones de manera síncrona o asíncrona. Entonces, básicamente lo que está diciendo acá es que los docentes tenemos que proveer distintas alternativas para que ustedes puedan dar sus exámenes, sus evaluaciones, ¿no? No necesariamente síncronas, también debe haber alternativas asíncronas si los casos ameritan, ¿no? Entonces, hay que replantearse las condiciones, hay que replantearse las restricciones, y eso es algo que nos están recordando a los docentes y que pues ustedes también tienen el derecho a solicitar, ¿no? Al docente de cada asignatura, y si fuera del caso escalar, en nuestro caso al subdecano, al doctor José Lucio. El siguiente dice, ningún evento de evaluación puede tener una ponderación mayor al 35% de la nota bimestral. Es decir, al menos tienen que haber 3 distintas notas parciales que sumaricen la nota final del bimestre. Entonces, el examen no puede valer demasiado porcentaje de la nota, máximo el 35%, igual un proyecto o cualquier otra actividad no puede valer más del 35%. Eso significa por lo menos 3 notas, ¿no? Para llegar al 100%. Y por último, la flexibilización del control de asistencia. No se podrán aplicar sanciones a los estudiantes por inasistencias o atrasos por falta de accesibilidad a medios tecnológicos u otras causas de fuerza mayor debidamente justificadas. Entonces, no puede haber rebaja de nota ni ningún tipo de penalización por faltar a una clase sincrónica o por atrasarse. Obviamente tiene que haber darse la respectiva justificación, tienes que avisarle al profesor el motivo del atraso o de la inasistencia para poder coordinar, ¿no? Entonces, esos como los elementos principales. Y por último termina diciendo esto de acá. Dice, nuestros estudiantes tienen varias asignaturas que están aprobando en modalidad virtual, deben realizar las tareas asociadas de cada una de ellas, dependen muchas veces de la disponibilidad de una computadora compartida entre miembros de la familia, con conexiones de internet que pueden fallar. Además, algunos de nuestros estudiantes han debido empezar a trabajar debido a la situación económica de las familias. Todo lo señalado demanda de nosotros como profesores una mejor estimación del tiempo que los estudiantes dedican al trabajo autónomo de nuestra asignatura para no sobrecargarlos, recordando además que nuestros estudiantes tienen tareas de otras asignaturas. Entonces, se trata de balancear la carga de trabajo de cada asignatura, pero también balancear la carga de trabajo general que tú tienes sumando todas tus asignaturas. Ahora, ahí el problema es que nosotros como docentes nos es más difícil estimar tu carga de trabajo general. Por lo tanto, ya es necesario que ustedes también nos retroalimenten. Entonces, si alguno de ustedes sintiera que su carga de trabajo general del semestre es demasiado, es más de lo razonable, o que la carga de trabajo específica de la materia, en este caso de mi materia, es más de lo razonable, pues por favor háganme saber, porque es la única manera en que yo puedo atender y ver qué podemos hacer para estar todos mejor, ¿no? Lo que dice aquí es muy cierto, ¿sí? Y seguro al menos una o varios de estos puntos ustedes se sienten personalmente identificados. Quiero decirles también que lo mismo nos pasa a los docentes, ¿no? Nosotros también estamos atravesando en nuestras familias y en nuestros entornos situaciones similares, ¿no? También tenemos que compartir equipos, también estamos sujetos a fallas de internet, también tenemos una situación económica compleja. No sé si algunos de ustedes saben, pero y estamos ya a fines de julio y a nosotros no nos han pagado los sueldos ni de junio ni de julio. Entonces es una realidad que también tenemos que responder ante las necesidades de subsistencia de la familia sin tener una seguridad de cuándo vamos a recibir ingresos, ¿no? Entonces, todo eso suma, tanto del lado de estudiantes como en el lado de profesores,
a las dificultades que tenemos que sobrellevar. Entonces, lo que yo les propongo a ustedes es que en medio de estas circunstancias adversas, tratemos de ser más bien un factor de aporte que un factor no sé, un factor que sume en lugar de un factor que reste, ¿no? Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, tal vez muchos de nosotros, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de aportar económicamente, sea porque está muy difícil conseguir un trabajo o porque tu carga académica es tal que, o sea, físicamente no tendrías tiempo para trabajar. O por cualquier otra razón, ¿no? Entonces, aunque no puedas tener esa opción de ayudar a generar ingresos en la familia, sí que todos podemos tener la opción de ayudar a disminuir gastos, ¿no? Entonces, es importante empezar a pensar en planes de eficiencia económica en los cuales eliminemos o minimicemos los gastos familiares que no son absolutamente indispensables. En muchos casos, prepandemia, a veces hacíamos gastos innecesarios, ¿no? Entonces, todo gasto innecesario, superfluo, tiene que ser minimizado o eliminado si es posible. Incluso, aunque sea el caso que por el momento tu familia esté estable económicamente, es importante ahorrar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que podamos nosotros aportar como miembros del grupo familiar para ayudar al ahorro familiar es bienvenido, más allá de que podamos o no trabajar. Ahora sí es absolutamente necesario que trabajes, pues lo que siempre hemos dicho, tratar de optimizar el tiempo de tal manera que puedas lograr cumplir con tus obligaciones de trabajo, de estudio y también tener un tiempo para ti. Ese tiempo para ti es indispensable para tu salud, ¿no? Hay tres cosas que tenemos que cuidar, fundamentalmente nuestra salud física, nuestra salud mental y también nuestra estabilidad espiritual. Entonces, eso va primero que todas las otras cosas, porque sin eso no vas a poder ayudar económicamente, no vas a poder cumplir con sus obligaciones en tu familia ni en la universidad, ni en ningún otro lado. Entonces, yo sé que esta semana, la semana que viene, son semanas complicadas con cierre de proyectos, con exámenes y demás. Por eso, mayor razón de ser muy conscientes de cuidarnos primero y en base a ese cuidado personal, pues tener la posibilidad de contribuir y aportar lo mejor que podamos. Así es que les deseo a todos súper buena suerte cerrando este bimestre y no se estresen más allá de lo razonable, más allá de lo necesario, ¿no? Sí es importante que todos pongamos unas horitas más adicionales de estudio, de trabajo, para poder salir bien con los cierres de semestre, pero ya digo, no sacrificando tu alimentación, tus horas de dormir, etcétera. Entonces, vamos a lo nuestro, que es el examen. Una pregunta antes de... Claro que sí. Uh-huh. Yo también tengo una hermana que está en la poli y mi pregunta es, ¿cómo pueden hacer para que, o sea, no sé, denunciar? Porque hay una ingeniera que le está tomando pruebas rápidas, pero son 10 preguntas de verdadero seleccionar en 4 minutos. Pero en 4 minutos no alcanzan, es como que tienen que seleccionar así y siempre van a tener malas notas. Y no han podido reclamar porque no saben a quién reclamar. ¿Y estas preguntas aportan para la nota del bimestre? Sí. Ya, porque a veces tú haces eso, pero con carácter formativo, es decir, un poco para, por ejemplo, hacerle notar al estudiante que algo le falta conocer, pero solo con ese afán, ¿no? Cuando afecta notas es otra cosa. Pues ahí lo recomendable primero es realmente lo primero que se debería intentar hacer es a conversar con la docente. Como te digo, es muy probable que uno no se esté dando cuenta de que el tiempo es muy corto, por ejemplo, o de que es demasiado estresante hacer eso muy seguido, no sé.
Entonces, tal vez si alguno de los estudiantes pudiera hablar en nombre de todo el curso, manifestándoles inquietud, esa sería una posibilidad. Por supuesto, hay profesores que son difíciles de abordar, eso también es cierto. Entonces, la siguiente posibilidad, y eso está establecido por el Vicerrectorado de Docencia, es acudir al subdecano de la respectiva facultad, o si es de SFOD, a la dirección de SFOD, o si es sociales, a la jefa del departamento de sociales, o en básicas, al jefe del departamento de básicas, ¿no? Entonces, pedir una cita con esa autoridad y hacerle conocer la inquietud que tiene el grupo. Es súper importante ir como equipo, no como persona individual. Porque a lo mejor se podría pensar que es tu hermana o la persona específica que está diciendo la que tiene esa opinión, pero no necesariamente es una opinión compartida. Entonces sí es bueno que se pueda decir, sin necesariamente dar nombres, que se está representando a un grupo de, no sé, X número de estudiantes, a la mayoría del curso, no sé. Y en base a eso poder exponer la inquietud que se tiene y la solicitud. Entonces, no se trata solamente de exponer el problema, sino también de proponer posibles soluciones. Y en eso es bueno mediar, ¿no? Tal vez decir, ok, estamos de acuerdo en que es una manera de evaluar válida, pero quisiéramos que sea menos seguido, que sea con más tiempo, que las preguntas se entiendan mejor, que sean menos preguntas, no sé, dar algunas alternativas de posibilidad, ¿no? Como para que haya un margen de negociación con la persona. Y es importante hacer eso antes de que las notas estén definidas, la nota final, porque si no, se puede argumentar que, claro, el estudiante manifiesta una queja después de que ya ve una nota. Y entonces no es así, ¿no? Es un poco que tal vez uno espera que las cosas mejoren, pero en realidad eso ya no sucede. Entonces sí sería bueno que estos días antes que se cierre el SAE, que es el jueves, de hecho, traten de organizarse y escriban un correíto o pidan una sesión de videoconferencia con la autoridad respectiva, si es que ya no ha habido cómo hablar con la profe. Porque lo primero que les va a preguntar el subdecano es, ¿y ya le han dicho a la profesora? Y si le dices, no, no le hemos dicho nada, pues el argumento un poco ya se debilita, ¿no? Entonces, sí, aconséjale a la persona, a tu hermana, quien sea, que hay que comunicar estas cosas para poder encontrar soluciones. Caso contrario, la situación se va a permanecer igual, ¿no? Y luego pueden venir las consecuencias. Entonces, eso es lo que yo pensaría que se tiene que hacer. Listo, dije muchas gracias. De nada. ¿Y alguien más tiene alguna inquietud? Ok, entonces les voy a compartir nuevamente el aula para mostrarles ahora sí la parte del examen, ¿no? Entonces, en esta misma pestaña de inicio, en la parte de abajo, como ustedes ven aquí, he abierto una sección. Ay, perdón, acá me ha faltado. Acá me falta el título que se llama exámenes, ya le voy a abrir, está invisible. Entonces aquí está un título que se llama exámenes, que ya le voy a abrir. Y ahí hay dos elementos, como ustedes ven. El primero es el banco de temas para este examen y el segundo es el examen como tal. Voy a abrir el banco de temas. Como su nombre lo dice, no es un banco de preguntas, es decir, no son las preguntas tal cual van a estar en el examen que vas a dar, pero sí son los temas a los que se basan las preguntas. Entonces, ninguna pregunta va a estar por fuera de estos temas. He separado los temas por los capítulos que hemos estudiado en el libro de texto para que ustedes puedan focalizar su estudio y no pierdan tiempo revisando gran cantidad de material, porque sí que los capítulos son extensos y las tareas que hemos hecho también. Entonces, acá está rápidamente para el capítulo 1 del texto, las definiciones de defecto, error y fallo, los tipos de necesidades que tienen los clientes, los modelos de negocio que hay en la industria de software, qué es QA y qué es QC. Entonces, estos son los temas para el capítulo 1. Para el capítulo 2, la fórmula para costear la calidad con los 5 elementos o variables de esa fórmula, los beneficios de identificar y eliminar defectos al inicio del ciclo de vida, las 8 cláusulas del código de ética del ingeniero de software,
la respuesta a esta pregunta, ¿cómo puede un consumidor saber si un software le causará daño si todavía no lo ha instalado? Y las lecciones aprendidas del caso Terán 25. Entonces son los 5 temas que he seleccionado del capítulo 2. La mayoría de temas los he sacado de los ejercicios que ustedes han resuelto. Pero sí hay 1 o 2 temas que no se vieron en ejercicios, pero que son importantes y por eso los he incluido en el listado, siempre de las secciones que leímos, ¿no? No más allá de ello. Del capítulo 3, que es el capítulo más grande y más complejo, y donde, por cierto, tuvieron más problemas para resolver los ejercicios, van las siguientes preguntas. Definir qué es modelo de calidad, el modelo de McCall, explicar por qué la optimización de un factor de calidad puede irse en detrimento, es decir, perjudicar a otro factor de calidad. Y en el ejercicio se pedían 2 comparativos específicos, la mantenibilidad versus la eficiencia y la reusabilidad versus la integridad. Aquí quiero hacer una explicación porque muchos de ustedes respondieron equivocadamente a la pregunta. Primero, hay que leer bien el enunciado, ¿no? Lo que te está diciendo es por qué la optimización de un factor puede ir en detrimento, es decir, puede o no puede. Entonces, dependiendo de cómo hagas esa optimización, podría ser que sí afectes al otro factor. Y al decir detrimento es una afectación negativa. Es decir, si aumenta la mantenibilidad de una manera no adecuada, puede disminuir la eficiencia. Si aumenta la reusabilidad de una manera no adecuada, puede disminuir la integridad. Entonces, para poder explicar, necesitas clarificar qué es la mantenibilidad, qué es la eficiencia y cómo puede una optimización de la mantenibilidad perjudicar la eficiencia o disminuir la eficiencia. Y lo mismo abajo. Entonces, por ahí iban las respuestas y de plano si es posible, ¿no? Si tú haces un mantenimiento mal hecho, puedes disminuir el tiempo de respuesta del producto, por ejemplo. O si tú reusas componentes que no necesariamente cumplen con lo que necesitas en el nuevo producto, porque acuérdate que la reusabilidad es la posibilidad de tomar un componente de software de un producto anterior para volverlo a usar en un producto nuevo. Entonces, eso puede causar problemas de integridad en el nuevo producto, ¿sí? Puede o no puede. Ahora, si reusas bien el componente y el componente cumple con todo lo que necesitas para ser incluido en el otro lado, pues muy bien. También noté que muchos estamos todavía confusos con respecto a los conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo integridad que integración. Entonces, algunos respondieron esta pregunta mezclando o confundiendo el concepto de que el componente reusable es integrado en el nuevo producto. Eso es verdad también, porque los componentes tienen que integrarse, ¿no? Pero aquí no está hablando del tema de la integración, sino del criterio de integridad, que es uno de los subcriterios de seguridad, ¿sí? Por eso es importante el entender bien todos los conceptos de todos los criterios y subcriterios. Entonces, en la pregunta 16 va relacionada, ¿no? Hablar de parejas de factores de calidad que pueden ser considerados complementarios o opuestos. Y estos eran los factores dados en el ejemplo: integridad, confiabilidad, desempeño, facilidad de prueba, seguridad, mantenibilidad. Por ejemplo, podríamos tomar el tema del desempeño y la seguridad, ¿no? Y decir, esta pareja sería una pareja que se complementa o que se opone. Es decir, mayor desempeño me ayuda a tener mayor seguridad por lo general, o mayor desempeño me disminuye la seguridad por general, o viceversa, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de la pregunta, demostrar si por naturaleza, al emparejar factores, estos tienden a ser complementarios o tienden a ser opuestos, o también la pregunta decía, no necesariamente tienen una relación. Entonces, tú podrías haber dicho, por ejemplo, se me ocurre, mantenibilidad, integridad no tienen nada que ver, por decir algo, ¿sí? Entonces, había en realidad esas 3 respuestas: complementario, opuesto o ninguna relación. La otra pregunta es los factores de calidad indispensables para un tipo de producto de software. Entonces, te dicen, por ejemplo, se necesita construir un software para enseñar lectoescritura a niños de edad preescolar.
Entonces, ¿qué factores de calidad son indispensables que deba haber en ese producto de software? Al decir indispensables son aquellos que por nada del mundo se pueden quedar fuera. Porque acuérdate que en el ejercicio decía que señales los que son indispensables y los que son deseables, es decir, opcionales, que valdría la pena que estén, pero si no están tampoco es debido a muerte, ¿sí? Entonces aquí la clave es también la palabra indispensable. Y eso varía de producto en producto, ¿no? Entonces esa era la pregunta, otra de las preguntas del capítulo 3. Es importante, como les decía, que revisen y tengan claro las definiciones, que es fiabilidad o confiabilidad, que es sinónimo, seguridad, ergonomía, usabilidad, sería eficacia, estabilidad, mantenibilidad, flexibilidad, reutilización, portabilidad, compatibilidad, conceptos de la ISO 25000 que están en el libro en el capítulo 3, ¿no? Luego, en esta pregunta también vi varias respuestas incorrectas, ¿no? Entonces, yo les había dicho que hagamos el cálculo de la métrica MTBF, Mean Time Between Failures, acorde a cómo define el aporte de la métrica, porque algunos de ustedes, por bien hacer, optaron por buscar la bibliografía general, cómo se calcula la métrica MTBF. Y pues ahí se pueden dar cuenta que hay distintas propuestas, ¿no? Es decir, no hay un consenso general de las fórmulas para calcular varias métricas. Entonces, algún autor propondrá una fórmula, otro propondrá otra, no necesariamente coinciden fórmulas ni nombres, ¿no? Entonces, por eso yo les había dicho, para nosotros nuestra fuente principal es el texto, ¿no? Y en el texto del aporte, en el capítulo 3, define, da la fórmula y hasta hace un ejemplo de la métrica BTFM, tal como él la entiende. Entonces, en el ejercicio había que utilizar la fórmula del libro, ¿no? Entonces, vuelvan a revisar esa partecita y asegúrense de tener clara cómo hacer el cálculo, cómo funciona la fórmula. Y finalmente de este capítulo, los pasos para definir requerimientos no funcionales, también llamados requerimientos de calidad, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de 5 pasos que te define el aporte para encontrar los requerimientos de calidad o no funcionales de un producto de software. Y por último, el capítulo 4, asimismo las pocas secciones que revisamos, las fases de PDCA, el objetivo de 9001 y 90003. Entonces, aquí no necesito que vayan a detalles de las normas, sino nada más entender, o sea, nada más tener claro el nombre y el objetivo de cada una de las normas. Eso es suficiente acá. En CC, MMI, DEF, sí, algunas cosas, cuáles y cuántos son los niveles, ventajas del modelo de madurez, desventajas del modelo de madurez, y las 2 últimas preguntas de la última resolución del libro que hicimos, que igual algunos de ustedes respondieron de manera incorrecta. Dice, ¿se puede utilizar CMMI-DEF con 10 desarrolladores? Entonces, a mi criterio, la respuesta correcta es que sí. De hecho, por ejemplo, en Logic Studio Panamá, que es una de las empresas donde yo colaboro, se tiene la certificación CMMI-DEF nivel 3. Y no es una empresa extremadamente grande, ¿no? Entonces, sí es posible lograr la certificación en empresas pequeñas. Ahora, claro, como alguien decía, tal vez si son muy pocos les va a tocar más trabajo, eso también es un hecho, ¿no? Pero más bien lo que vi que no se tomó en cuenta para nada, y quiero llamar la atención de ustedes para que estén previsivos de eso para el examen, es que yo les había comentado y habíamos visto cuando revisamos quiénes son certificados en Ecuador, que hay 2 tipos de usos del CMMI-DEF. El uno es la modalidad staged o escalonada y el otro es la modalidad continua. Entonces yo les había explicado y se los recuerdo que en staged o escalonado tienes que cumplir de ley todos los procesos de ese nivel para que te den la certificación y puedas empezar a trabajar en el siguiente nivel. Entonces, claro, eso es costoso en tiempo y dinero. Entonces, algunos de ustedes buscaron otra vez bibliografía externa, lo cual está muy bien. Y, por supuesto, hay autores que publican que es imposible. O sea, que tienes que ser una empresa súper grande, meter un montón de plata y un montón de cosas.
Y es correcto si es que lo ves solamente desde el lado stage. Y si no lo ves desde el lado también de adopción. Pero si lo ves desde el lado del modo continuo, que yo les expliqué, que consiste en decir, a mí como empresa no me interesa el cartón, lo que me interesa es la mejora. Entonces yo solo voy a mejorar este punto específico que me está fallando. Por ejemplo, las pruebas de integración, por decir algo. ¿Sí? Y entonces yo estoy técnicamente utilizando CMMI-DEF. Estoy utilizando la parte del DEF que me indica cómo hacer mejor las pruebas de integración. ¿Sí? Y eso podría hacerlo con 10, con 5, con un desarrollador. Entonces, si lo aplicas en modalidad continua, ya no importa en realidad la envergadura total del modelo, sino el alcance que tú le das a tu utilización del modelo. Por eso la respuesta de 26, a mi criterio, es sí. Entonces, no hay que dogmáticamente decir es un modelo prescriptivo, no se puede aplicar en Ecuador o en mi empresa o en un equipo pequeño. O sea, siempre se puede. Y, por supuesto, la respuesta de la 27 es que sí también, ¿no? Puedes tú hacer una fusión de un modelo de madurez como el CMMI y métodos ágiles dentro de una misma organización. Entonces, las dos respuestas eran sí en ese caso. Y ese es básicamente el temario para el estudio. Entonces, quiero que ustedes tengan, obviamente, un tiempo prudente para volver a revisar si consideras que así lo necesitas. Entonces, cuando estés listo, le das clic aquí en examen y estas son las condiciones del examen. Primero, hay un solo intento. Entonces tienes que hacerlo cuando estés seguro que ya estudiaste lo suficiente, que estás preparado y que vas a tener internet, luz y un poco de espacio de concentración para poder hacer el examen. Entonces, la ventana de tiempo es desde hoy a las 2 de la tarde para quienes ya hayan estudiado y se sientan listos, hasta mañana todo el día, incluso hasta las 11:59 de la noche. Y el tiempo límite que tienes para hacer este examen es de 1 hora, lo cual es más que suficiente para las preguntas que estoy planteando. Entonces, ya cuando sea la ventana de tiempo, aquí te va a aparecer el botón para poder iniciar tu intento. Las preguntas solo son de los siguientes tipos, muy sencillos. Primero, verdadero o falso, algunas preguntas de verdadero o falso. Segundo, preguntas de selección múltiple de modalidad una sola. Entonces, recuerda que de acuerdo a la norma en interfaces, cuando la selección múltiple solo puedes seleccionar una sola, te aparecen las opciones como redonditos, ¿no? Entonces, si están círculos, significa que solo una es la respuesta correcta. Y siempre va a haber una que sea la respuesta correcta. Y obviamente, si tratas de escoger más de una, no te permite, solo se mueve, ¿no es cierto?, la selección a una sola círculo a la vez. La otra de selección múltiple es en lugar de círculos, como sabes, cuadrados, ¿no? Entonces, si hay cuadrados, obviamente puedes escoger varias. Ahí también te va a decir el Moodle, en la parte de arriba puedes seleccionar una o más. Entonces, en las que son cuadrados es porque la respuesta es más de una. Porque si la respuesta fuera solo una, yo le hubiera puesto como pregunta con círculos. ¿Sí? Entonces, si hay cuadrados, tienes que saber que la respuesta incluye al menos 2 de las opciones o más. Entonces, ten cuidado con eso. Y el último tipo que he puesto es preguntas de empate, de las que te sale acá los conceptos, acá las definiciones, y tú tienes que empatar qué concepto va con qué definición. Por ejemplo, nombres de las normas, ¿no? Entonces, acá está 9001, acá está 25.000, etcétera, y acá están nombres. Y tú tienes que decir cuál número se empata con cuál nombre. Y eso es todo. No he puesto preguntas abiertas, no hay preguntas de problemas, no hay preguntas de desarrollo. Todas las preguntas valen lo mismo, un punto, y luego se van a promediar para poder tener el aporte del examen hacia la nota del bimestre. Entonces, el día jueves en la mañana yo les mando la nueva versión de la matriz de notas para que ustedes hasta el mediodía me avisen cualquier novedad y yo en la tarde ya pasar al SAEW. La última cosa que me falta decirles es que obviamente el examen es individual, lo tienes que hacer tú mismo. Eso ya es
una disciplina propia, ¿no es cierto?, hacer las cosas como se deben. El examen es a libro cerrado, entonces se aspira y se espera que tú realices el examen sin ningún tipo de apoyo externo, ni de cosas ni de personas. De todas maneras, la plataforma no te va a permitir, a eso también es importante que lo sepas, navegar entre preguntas. Entonces, cuando estés parado sobre la pregunta 1, el único lugar a donde puedes ir es a la pregunta 2. Una vez que estés en la pregunta 2, ya no puedes retroceder a la pregunta 1. Ya como la grabaste, ya como respondiste, se quedó. Y tampoco puedes saltarte, no puedo irme a la pregunta 5 y luego regresarme a la 3 y luego irme a la 9. Entonces no puedo estar navegando entre preguntas, voy respondiendo una pregunta a la vez. Esto lo he hecho porque de esta manera tú te vas a poder enfocar en un problema puntual, pensarlo bien, tomar una decisión de tu respuesta y pasar a la siguiente cosa y olvidarte ya de ese problema porque ya no lo puedes regresar a actualizar. Entonces, eso ayuda un poco a enfocarte mejor en cada pregunta y dar tu mejor respuesta en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es todo. Así es que si tienen preguntas generales, ahorita es el momento y les escucho. O alcen la mano. Si nadie alza la mano, pues asumo que todo está entendido. Y nuevamente, nada más pedirles que tomemos la asistencia de hoy, que nos falta solamente el compañero que no pudo estar. Entonces, si pueden, por favor, ahora sí alza la mano electrónica para tomar la fotito. Ayúdenme todos, por favor. Y nos vemos como siempre, sincrónicamente a esta hora la próxima semana para empezar el segundo bimestre. Entonces, voy a tomar esta fotito acá. Listo, aquí estamos. Y muchísimas gracias, que estén muy bien, no se estresen más de la cuenta, cuídense mucho. Cualquier cosa nos podemos ver, nos podemos hablar individual o colectivo por los chats de WhatsApp. Y igual si tuvieran dificultades con el examen, con actividad de más, me hacen saber. Y si alguien desea preguntar algo, yo me quedo acá. Y con los demás, pues que tengan una buena tarde. Les dejo irse para que más bien aprovechen el tiempo. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Inge, ¿cuántas preguntas son? Todavía no tengo decididas las preguntas, pero van a ser entre 12 y 20, no van a ser muchas. Por Ya. eso es solamente una hora. De hecho, te vas a demorar menos de una hora. Ya, gracias, Inge. Ok. Hasta luego. Que les vaya muy bien, chicos, que estén muy bien. Igual, Inge, cuídese. Hasta luego. Chao, chao. Inge, Ujú, una preguntita. claro. Verá, es que estoy conectado compartiendo datos ahorita porque estoy sin internet en la casa Ajá, y verá, tengo un problema porque tengo CNT y al final del mes, si no se paga, le cortan y le cortan una semana. ajá, Entonces, como que a veces no estoy muy pendiente de eso y póngase, ahorita nos envió las notas y yo tenía un problema en una nota. ajá. Pero Sí, la verdad, algo te leí. Ajá. es un foro, Inge, y la verdad creo que no, ni lo revisé porque, o sea, como le digo, tengo problemas de eso. Igual estos días estoy sin internet y estoy compartiendo datos desde el celular. Chus, te va a salir eso también complicado. Sí, Entonces, mira, para ir resolviendo lo del foro, puedes mandarme. ¿Será que puedes entrar al aula, ver lo que se te pide y mandarme aunque sea por WhatsApp? ya, Inge. Sí, sí, me falta ese los modelos de calidad de software del foro. Ya. Lo del aporte del último ejercicio, eso no le pude subir ayer, Inge. Igual, como le digo, estoy sin internet y se me complica demasiado. Además, donde Ya, vivo no no hay hay problema. Hazlo offline en Word o lo que sea y me mandas por el WhatsApp. No pasa ya, nada. Inge. Sí, Solamente eso ponle es. tu nombre. Y para dar el examen, me parece que el Moodle sí es, ¿cómo es? Sí funciona bien en el celular. Te va a tocar dar desde el cel. No, sí, Ya está. les dije a mis papis si puedo ir allá porque como yo vivo aparte con mi esposa y mi hija, entonces Ujú. voy a ir a donde ellos a dar el Para dar examen. el Ajá. examen. Ah, ya, Sí, buenas. Listo. sí, Ya, pues eso es. entonces mándame nomás por WhatsApp, con tal que venga, o sea, como ya viene desde tu cuenta, yo ya sé que es tuyo y yo te tomo en cuenta todos los deberes que te falten. Ya, Inge, muchas Ok, gracias. que estés muy bien. Chao, Y chao. hasta luego, Inge.